Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando bastante revuelo, un tema lleno de drama, romance y sí, celos. Hoy vamos a desentrañar lo que sucede cuando el encanto de Tubasu desata los celos de Enjin. Prepárense para una montaña rusa de emociones. Y antes de empezar, recuerden que si son nuevos por aquí, hagan clic en ese botón de suscripción para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora, ¿qué es exactamente lo que hace que Tubasu sea tan cautivadora? Y más importante aún, ¿por qué esos pequeños destellos de envidia en los ojos de Enjin? En este vídeo vamos a explorar las dinámicas de su relación, los momentos clave que encienden las chispas de los celos y cómo esto afecta su conexión. Hablaremos de esos gestos sutiles, esas miradas fugaces y esas interacciones que, aunque parezcan insignificantes, revelan un mundo de sentimientos. Desde dónde surgen estos celos, si son justificados o simplemente producto de inseguridades, hasta cómo Tubasu, quizás sin querer, se convierte en el centro de atención, a menudo atrayendo miradas y cumplidos que desencadenan esta reacción en Enjin. Vamos a analizar las personalidades de ambos, sus historias pasadas y cómo éstas pueden estar influyendo en su comportamiento actual. ¿Es Tubasu consciente de su poder de atracción? ¿Y Enjin, cómo maneja sus sentimientos de posesividad e inseguridad? Todo esto y mucho más en el contenido de hoy. Así que para empezar, vamos a poner el escenario. Imaginen una situación, puede ser una fiesta, un evento social o incluso un encuentro casual. Tubasu, con su carisma natural y su sonrisa radiante, está interactuando con varias personas. Su forma de ser, su inteligencia, su sentido del humor, todo contribuye a un aura que atrae a la gente. Y ahí está Enjin, observándola. Al principio puede que esté orgulloso de la atención que recibe. Es natural, ¿verdad? Ver a la persona que te importa brillar. Pero, ¿qué pasa cuando esa atención parece excesiva? Cuando otros se muestran demasiado interesados. Es ahí donde los celos comienzan a asomar la cabeza. Piensen en esos momentos en los que Enjin nota que alguien está demasiado cerca de Tubasu, o que la está halagando de una manera que a él le parece inapropiada. ¿Cómo reacciona? Tal vez se vuelve un poco más distante o quizás intenta desviar la conversación, o incluso hace un comentario sarcástico. Estas son las señales de alerta, las pequeñas grietas que nos indican que algo más profundo está sucediendo. ¿Y Tubasu se da cuenta de esto? A veces sí, a veces no. Puede que lo interprete como una señal de que Enjin está inseguro, o que simplemente está teniendo un mal día. Otras veces podría darse cuenta y sentirse un poco incómoda, intentando quizás calmar la situación o, irónicamente sin darse cuenta, incluso alimentarla con su propio encanto. Vamos a examinar algunos ejemplos hipotéticos, pero que reflejan situaciones muy comunes en las relaciones. Imaginen que Tubasu está hablando animadamente con un colega sobre un proyecto. El colega se ríe de sus chistes, la mira a los ojos con admiración. Enjin, desde lejos, siente una punzada. No es que no confíe en Tubasu, pero la intensidad de la interacción le incomoda. Tal vez este colega ha sido conocido por ser un poco conquistador, y eso aumenta la inseguridad de Enjin. Podría decidir acercarse, poner un brazo alrededor de Tubasu, o hacer una pregunta casual que demuestre que él también está presente y es parte de su mundo. O por el contrario, podría retirarse sintiéndose excluido y alimentando su resentimiento. Otro escenario, una reunión familiar o con amigos. Tubasu, como siempre, es el alma de la fiesta. Está conversando con varios admiradores, compartiendo anécdotas y haciendo reír a todos. Enjin, quizás sintiéndose un poco desplazado, podría empezar a notar cada detalle, la forma en que uno de ellos le acaricia el brazo al reírse, o como otro se queda mirándola fijamente. Estas son las cosas que alimentan los celos. Y lo interesante aquí es analizar la raíz de esos celos. ¿Vienen de una falta de autoestima de Enjin? ¿De experiencias pasadas donde fue traicionado o engañado? O quizás es que Tubasu, sin querer, le da motivos para sentirse así, aunque no sea su intención. Pensemos también en la perspectiva de Tubasu. Ella es consciente de su atractivo y de la atención que recibe, pero eso no significa que lo utilice de manera malintencionada. Para ella puede ser simplemente una parte de su personalidad, su forma de conectar con la gente. Sin embargo, la forma en que Enjin reacciona puede ponerla en una situación difícil. Si Enjin se vuelve controlador o celoso de forma excesiva,
Tubasu podría sentirse sofocada y resentida. Por otro lado, si Enjin es capaz de comunicar sus sentimientos de una manera sana y constructiva, Tubasu podría ser más consciente de sus acciones y buscar maneras de tranquilizarlo. Lo que hace que este tema sea tan intrigante es la dualidad. Por un lado, tenemos el encanto natural de Tubasu, que es innegable y, en muchos sentidos, una cualidad positiva. Es una persona sociable, carismática y atractiva. Por otro lado, tenemos los celos de Enjin, que aunque a menudo son destructivos, también pueden ser una señal de que valora a Tubasu y teme perderla. La clave está en cómo ambos manejan estas emociones. ¿Son capaces de comunicarse abiertamente sobre sus miedos e inseguridades? ¿Buscan soluciones juntos o permiten que los celos se conviertan en un muro entre ellos? Consideremos el impacto de la comunicación. Si Enjin guarda sus celos para sí mismo, estos pueden crecer y manifestarse en comportamientos pasivo-agresivos o en resentimiento. Si Tubasu nota el cambio de actitud de Enjin pero no sabe por qué, puede sentirse confundida o incluso culpable, sin entender la causa real. Por el contrario, si Enjin se acerca a Tubasu y le dice algo como: «He notado que X persona parece muy interesada en ti, y me siento un poco inseguro al respecto», esto abre la puerta a una conversación honesta. Tubasu podría entonces asegurarle su amor, explicarle la naturaleza de sus interacciones, o incluso ser un poco más consciente de cómo sus acciones podrían ser percibidas. Además, es importante recordar que los celos no siempre son irracionales. A veces hay motivos legítimos para sentirse incómodo. Si Tubasu, por ejemplo, flirtea abiertamente con otras personas o ignora las preocupaciones de Enjin, entonces sus celos podrían ser una respuesta saludable a un comportamiento problemático. Sin embargo, en la mayoría de las situaciones que desencadenan la intriga de este título, se trata más de la interpretación de Enjin de las interacciones de Tubasu, teñida por sus propias inseguridades. El encanto de Tubasu, como se menciona en el título, es la chispa que enciende la pólvora. Pero la pólvora, en este caso, son las inseguridades y miedos de Enjin. Es un recordatorio de que en cualquier relación, la comunicación, la confianza y la autoestima son pilares fundamentales. Cuando uno de estos pilares se tambalea, los celos pueden hacer acto de presencia, incluso en las relaciones más sólidas. Y aquí es donde reside la parte más interesante para nosotros, los observadores. Podemos ver cómo estas dinámicas se desarrollan, cómo las palabras no dichas y los gestos sutiles crean un drama silencioso pero poderoso. La forma en que Tubasu maneja la atención, la forma en que Enjin reacciona, todo esto nos dice mucho sobre ellos como individuos y como pareja. ¿Podrán superar estos celos? ¿Se convertirán en un obstáculo insuperable o en una oportunidad para fortalecer su vínculo? La intriga del título radica en la tensión. Tenemos a Tubasu, un imán de atención, y a Enjin, un hombre que lucha con sus propios demonios de inseguridad y posesividad. La pregunta es, ¿cómo afectará esto su relación a largo plazo? ¿Se convertirán estos celos en un patrón destructivo, o lograrán encontrar un equilibrio donde ambos se sientan seguros y amados? La respuesta, como suele suceder en la vida real y en las mejores historias, está en los detalles, en las reacciones, en la evolución de su conexión. Es un recordatorio de que incluso en medio de la admiración y el afecto, las sombras de la inseguridad pueden surgir, y la forma en que las enfrentamos determina el futuro de nuestras relaciones. Es fascinante observar cómo un simple encanto puede desatar una tormenta de emociones, y cómo la gestión de esas emociones puede ser el verdadero desafío. En resumen, hemos explorado cómo el carisma de Tubasu, su naturalidad para atraer la atención, puede convertirse en el catalizador de los celos de Enjin. Hemos analizado las posibles causas de estos celos, desde inseguridades personales hasta interpretaciones erróneas de las interacciones. También hemos discutido la importancia de la comunicación abierta y honesta para navegar estas emociones y la forma en que tanto Tubasu como Enjin pueden afectar la dinámica de su relación. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este análisis. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta dinámica. ¿Creen que los celos de Enjin son justificados? ¿Cómo manejarían ustedes una situación similar? Déjenme sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Adoro leer sus perspectivas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente entretenido, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!